Ella era Michelle Kisbeta, una brillante policía alemana que con apenas 22 años había ingresado a una unidad de élite y soñaba con algún día formar una familia. Pero una mañana de 2007 fue brutalmente asesinada por la espalda mientras estaba de servicio. El caso se convirtió en noticia al instante. Todos querían saber quién había sido capaz de matarla a sangre fría. Cuando los forenses analizaron la patrulla, hallaron un rastro de ADN, pero lejos de sentir que la investigación avanzaba, a todos en la agencia se les revolvió el estómago. El ADN pertenecía a la mujer sin rostro, una presunta criminal que llevaba más de 14 años impune, dejando su huella en más de 40 crímenes cometidos en 3 países distintos. Pero ¿cómo una mujer tan descuidada, cuyo ADN se encontró en decenas de escenas del crimen, logró ridiculizar a las agencias de policía más sofisticadas de Europa? Eso te voy a contar. Mi nombre es Japo y esta es la historia real de la mujer sin rostro, el enigma más grande de la historia de la ciencia forense. La policía de Alemania estaba en shock por el asesinato del agente Kisbeta, pero al analizar el rastro de ADN que encuentran en la escena del crimen, se dan cuenta que están ante una asesina en serie imposible de atrapar, cuyo rastro comenzó más de 14 años atrás. El 26 de mayo de 1993, en Idar-Oberstein, Alemania, una ciudad tranquila conocida como la capital alemana de las piedras preciosas, sus residentes se vieron sorprendidos por un crimen horrendo. La policía halló el cuerpo de Lieselot Schlenger, una mujer de 62 años sin vida en su propia casa. En sus tiempos libres, Lieselot era artesana y su cuerpo yacía junto a una mesa con 2 elegantes tazas de té vacías y un adorno floral a medio terminar hecho con alambres en el que estaba trabajando. El asesino la había estrangulado con el mismo alambre que usaba para sus artesanías. Este crimen conmocionó al pueblo, que no estaba acostumbrado a ese nivel de inseguridad y crueldad. El equipo forense actuó rápido, tomando fotos y buscando rastros del criminal. Habían robado poco dinero y la casa no mostraba signos de forcejeo. Pero afortunadamente hallaron un rastro de ADN al analizar una de las tazas vacías que había sobre la mesa. Los estudios revelaron que pertenecía a una mujer. La pista era aparentemente fundamental, pero fue solo el punto de partida de uno de los misterios más grandes de Europa. Como no hubo testigos, grabaciones ni otros indicios que permitieran identificar a la supuesta asesina, el caso de Lieselot se estancó. El tiempo y la falta de pistas hicieron que el crimen se enfríe. Tuvieron que pasar 8 largos años para que la investigación volviera a activarse. El 21 de marzo de 2001, en la ciudad alemana de Friburgo, a casi 300 kilómetros del primer caso, un vecino llamó a la policía denunciando que escuchó gritos en la casa de al lado. La policía actuó lo más rápido que pudo, pero llegaron tarde. Josef Weizenbach, de 61 años, estaba sin vida en su casa. Había sido estrangulado con una manguera del jardín. Su billetera estaba vacía, pero el resto de la casa no mostraba signos de violencia. No hallaron evidencias ni testigos, pero al momento de analizar los resultados del laboratorio, descubrieron en la escena del crimen el mismo perfil de ADN que en el caso de Schlenger. La asesina había vuelto a atacar. Los homicidios tenían muchas similitudes: víctimas mayores, muertes violentas, y no había rastros de forcejeo, por lo que al parecer la asesina entraba en confianza con sus víctimas antes de matarlas. Los estrangulaba y finalmente se llevaba el efectivo. Aunque tenían pocas pistas, la cacería se había puesto en marcha, no podía estar muy lejos. Unos meses después, en la ciudad alemana de Gerolstein, a más de 500 kilómetros del caso anterior, un niño encuentra una jeringa tirada en el césped de un parque. Su madre lo lleva a la policía y tras un análisis descubren que la jeringa tenía restos de heroína y del mismo rastro de ADN de la asesina. Así concluyeron que la sospechosa se trataba de una adicta sin hogar que mataba y robaba para consumir. Esta pista podía ser crucial. La policía alemana figura entre las 5 mejores valoradas del mundo, junto a las fuerzas de Singapur, Finlandia, Dinamarca y Austria. Según encuestas, el 82% de los alemanes confía en su policía. Los casos de corrupción interna son prácticamente inexistentes y sus agentes reciben uno de los salarios más altos de las policías de Europa. En este punto ya contaban con un rastro de ADN y un posible modus operandi. De algún modo sentían que estaban cada vez más cerca. Por lo general, un asesino en serie mantiene un patrón consistente, tanto en su modus operandi
operandi como en los tiempos entre crímenes y la selección de sus víctimas. Pero la violencia de los crímenes y la naturaleza errática de esta delincuente fortalecía la hipótesis de que pudiera tratarse de una persona con problemas de adicción. Por eso decidieron tomar muestras de ADN de forma masiva a más de 3.000 mujeres sin hogar que consumían drogas y tenían antecedentes delictivos en la zona. Con una prueba tan firme como el ADN, esperaban acorralarla. La comisaría estaba revolucionada. Todos querían atribuirse la captura de la mujer sin rostro. Pero no solo no hubo coincidencias, sino que apenas unos días después, a 170 kilómetros de distancia, volvió a atacar. Fue un crimen menor, el robo de un tráiler en Bundheim, Maguncia, una pequeña ciudad de Alemania. La policía otra vez llegó tarde, no había testigos, pero encontraron su rastro de ADN en una galleta que habían abandonado a medio comer. El crimen ya no sorprendió a nadie por el perfil errático que estaban armando de ella, pero el fantasma otra vez se había desvanecido, y esto solo había sido una escala para expandir sus crímenes a otros países. 2002, en Arbois, Francia, unos encapuchados armados asaltaron a artesanos de piedras preciosas. Las armas que usaron eran de juguetes y durante la huida abandonaron una en el lugar. Al analizarla, los peritos volvieron a hallar el rastro de la misma mujer. La policía francesa se puso en contacto con forenses alemanes, solo para descubrir que los antecedentes de la presunta criminal llevaban a un callejón sin salida de casi una década. En los años siguientes, su rastro apareció en casi una docena de delitos menores en Austria, robos en casas, vehículos y tiendas, pero en este país tampoco nadie logró verla. En algunas escenas incluso encontraron ADN de supuestos cómplices a quienes sí lograron rastrear y detener, pero al ser interrogados todos negaron conocer a la mujer sin rostro. Al parecer ya no trabajaba sola, pero por alguna razón la cuidaban o respetaban tanto que ninguno la delató. Aunque estaba fuera del país, la policía alemana seguía los pasos de la asesina. Y acá necesito hacer un paréntesis. Cuando leí este caso no podía entender cómo una de las policías más profesionales de Europa podía tropezar con un caso cuya pista principal era algo tan sólido como el ADN de la criminal. Bueno, para entender eso necesitamos algo de contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el régimen nazi desarrolló una maquinaria de vigilancia y control basada en la recopilación de datos raciales y genéticos para justificar la persecución y exterminio. Más tarde, en la Alemania Oriental, el Partido Socialista que gobernó Alemania durante la Guerra Fría, con su policía secreta llamada la Stasi, llevó el espionaje y la vigilancia de sus propios ciudadanos a niveles extremos. Como resultado, desde entonces en Alemania existe un profundo rechazo social y político hacia el almacenamiento masivo de datos genéticos. Por eso, los registros de ADN están mucho más restringidos que en otros países. En Alemania, el perfil genético de una persona solo puede almacenarse en casos de crímenes muy graves y siempre bajo control judicial. Estas restricciones hicieron que el misterio de la mujer sin rostro sea aún más difícil de descifrar, y mientras la policía luchaba contra la burocracia, ella volvía a atacar. El 6 de mayo de 2005, en la ciudad alemana de Worms, un hombre intentó asesinar a su propio hermano disparándole a quemarropas con una pistola. El culpable fue identificado y arrestado de inmediato, pero en la vaina servida de la bala utilizada se hallaron restos del material genético de la misteriosa mujer. Eso desconcertó profundamente a los forenses. Los hermanos pertenecían a la comunidad gitana y este evento no encajaba en su patrón criminal. ¿Cómo había llegado ahí? Quizás la mujer sin rostro era parte del crimen o quizás estaba traficando armas y municiones. Todo era muy confuso. Durante el interrogatorio, el detenido negó conocer a la mujer. Inmediatamente, todos los servicios de inteligencia fueron alertados. Después de años viajando entre países, la mujer sin rostro había vuelto a Alemania y estaba a punto de cometer el crimen que le daría fama mundial. Abril de 2007, en Heilbronn, Alemania, en un caluroso día de primavera, Michelle Kisbeta, una policía de 22 años que formaba parte de una unidad antidrogas de élite, estaba tranquilamente almorzando con su colega en un coche patrulla. Un momento de calma en la rutina. Para Michelle, esto era más que un trabajo, era la culminación de un sueño, y durante su adolescencia practicó varios deportes, incluyendo biatlón, pensando en su futuro. En 2003 ingresó a la Academia
academia de policía. Su pasión y talento fueron tan evidentes que al graduarse fue reclutada directamente para la unidad antidrogas. En su tiempo libre se estaba preparando para obtener su licencia de conducir motos, planeaba aprender a esquiar ese año y soñaba con algún día formar su propia familia. Pero aquel 25 de abril, mientras cubría el turno de una amiga, se detuvo con su colega en un parque de Heilbronn para almorzar. Eran las 2 de la tarde, el día parecía rutinario. Por el rabillo del ojo, la joven vio como un par de sombras subieron los asientos traseros de la patrulla y sin advertencia ni forcejeo le dispararon a la cabeza, hiriendo gravemente al chofer y matando a Michelle al instante. Con una brutalidad sin sentido les robaron el armamento, dinero y se dieron a la fuga en pleno día, dejando solo un rastro de ADN en los asientos. La mujer sin rostro había vuelto a matar. La muerte de la joven policía transformó la investigación en una prioridad nacional. Ahora el público sabía la existencia de esta mujer y su rastro de sangre que llevaba 15 años de impunidad. Las autoridades crearon una división especialmente dedicada a este caso llamada Parkplatz y ofrecieron una recompensa de $400.000 para quien pudiera proporcionar información que condujera al arresto de la asesina. Los investigadores acumularon 16.000 horas de tiempo extra buscando a la culpable, pero aún en la mira, el fantasma volvió a atacar. El 30 de enero de 2008 hallaron 3 cadáveres en el río de Mannheim, Alemania. Eran 3 vendedores de autos usados. La policía logró rastrear el vehículo que se usó para arrojar los cuerpos y detener a 2 hombres por el asesinato, un iraquí y un somalí, pero al desmontar el auto, los forenses hallaron lo inesperado. En el tapizado y las alfombras del vehículo encontraron un rastro familiar, el ADN del fantasma. Los investigadores estaban desconcertados. El iraquí y el somalí se mantuvieron firmes. El crimen fue obra de ellos dos, no había ninguna mujer involucrada. Además, mientras analizaban los registros del Ford Escort blanco, el auto del crimen, descubrieron una verdad aún más alarmante. El vehículo no era un auto cualquiera. El iraquí había trabajado como informante para la policía y, según los papeles, el auto pertenecía a la policía. El descubrimiento no se hizo público para no manchar la imagen de la institución, pero para los investigadores era imposible ignorarlo. En los meses siguientes, el fantasma elevó la apuesta, los casos se incrementaron, casi como una provocación personal. Ya no se trataba solo de crímenes aislados, eran hurtos y robos violentos en varias ciudades, desde asaltos en la calle hasta allanamientos simultáneos. La mujer sin rostro parecía disfrutar burlándose de ellos, dejando su rastro de ADN en cada escena como si fuera una firma desafiante. Cada crimen era un nuevo punto en un mapa de terror. La policía perseguía una sombra que no paraba de crecer. Como se le atribuían crímenes en Alemania, Austria y Francia sin ser detectada o captada por ninguna cámara de seguridad, la prensa la llamó el fantasma de Heilbronn. Y en su afán de rellenar horas de programación, los medios no dudaron en lanzar hipótesis por más locas que suenen. Se decía que podía ser una inmigrante de una comunidad nómada, quizás una gitana. Otros sugerían que era un hombre transgénero, por lo que si bien su ADN era el de una mujer, su aspecto sería masculino. Una teoría aún más retorcida acusaba a la policía de cometer los crímenes para incriminar a una mujer inexistente y así encubrir sus propios rastros. Y la teoría más escalofriante de todas era que no se trataba de una sola mujer, sino de una familia de criminales, un clan de mujeres asesinas que compartían rasgos genéticos. Pero esto último era imposible, porque todos los perfiles genéticos hallados en la escena del crimen eran idénticos, un genotipo único, un conjunto de marcadores genéticos que solo podía pertenecer a una persona. Y la policía ahora tenía que ocupar parte de su tiempo en salir a desmentir las teorías planteadas por los medios amarillistas. Todas estas hipótesis, dichas tan a la ligera en televisión nacional por gente ajena al tema, no solo desviaban la atención, sino que también erosionaban peligrosamente la confianza del público en las autoridades. Y mientras el país estaba cautivado por el misterio como si se tratara de una serie de Netflix, en su búsqueda de un rostro para el fantasma, la policía y los medios compilaron múltiples identikits basados en testimonios de testigos. Pero las versiones eran tantas que se llegaron a hacer 14 rostros posibles que iban desde mujeres en situación de calle con rasgos de Europa del Este hasta hombres jóvenes alemanes. Al final, esto fue solo otra pista inútil.
Tras el incidente del Ford Escort, la búsqueda del fantasma se intensificó. Se amplió el personal de investigación y se tomaron muestras de saliva de cientos de mujeres en Alemania, Francia, Bélgica e incluso Italia. Pero el fantasma parecía más astuta que cualquier agencia de inteligencia europea y con el mundo entero pisándole los talones, volvió a atacar. El 29 de octubre de 2008, en Weinsberg, Alemania, una enfermera voluntaria fue hallada brutalmente asesinada en su coche. En el auto de la víctima apareció el ADN de la mujer sin rostro. Como en los casos anteriores, no se encontraron huellas dactilares ni otro tipo de rastro. En este punto, los forenses comenzaron a sospechar que el ADN era dejado de forma deliberada, como si fuera una burla. Era 2009, ya había pasado más de un año desde el crimen de la mujer policía. Los servicios de inteligencia de 3 países estaban estancados. El laberinto que había comenzado 15 años atrás parecía no tener salida. Pero sin que nadie lo sepa, el crimen que pondría fin al misterio ya había ocurrido en otro país 6 años atrás. En 2002, en la ciudad francesa de Forbach, apareció un cadáver calcinado. Sus restos óseos pertenecían a un hombre, pero el estado del cuerpo hacía imposible su identificación. Sus huellas dactilares y rasgos faciales se habían perdido para siempre. 7 años después, el cadáver carbonizado seguía sin ser identificado. Hasta que surgió una hipótesis. El cuerpo había aparecido cerca de la frontera con Alemania, por lo que quizás podría tratarse de un hombre que había pedido asilo en Francia poco antes de desaparecer. En 2009, alguien en Francia decidió que valía la pena una última prueba. Se analizó la ficha de solicitud de asilo que había presentado este hombre en 2002 buscando rastros de su ADN y a la vez se exhumó el cuerpo carbonizado para comparar el perfil genético. Lo que encontraron los paralizó. El ADN del cadáver extraído con un hisopo coincidió al 100% con el del fantasma de Heilbronn. Pero era imposible, él no podía ser el fantasma. El cuerpo indudablemente era el de un hombre y además llevaba muerto 7 años. Para confirmar el hallazgo, decidieron realizar una segunda prueba y esta vez el testeo no reveló rastros de la mujer. El fantasma se había desvanecido frente a sus ojos. Los investigadores estaban otra vez en un callejón sin salida. Pero entonces, un forense cansado de perseguir sombras decidió pensar distinto. En vez de seguir analizando pruebas de los delitos y buscar patrones entre los crímenes, se atrevió a cuestionar la base fundamental de las evidencias. En la soledad de su laboratorio, el médico abrió un paquete de hisopos nuevo, tomó uno al azar, lo analizó y ahí estaba de nuevo el ADN del fantasma de Heilbronn. Como burlándose del forense por tardar 16 años en darse cuenta que nunca había existido. Resulta que los hisopos utilizados durante más de una década para recolectar evidencias en escenas del crimen de varios países procedían de la misma fábrica ubicada en Austria. El verdadero fantasma no era una criminal, sino una descuidada empleada de Europa del Este que durante años había manipulado los hisopos sin usar guantes ni barbijos, contaminándolos con su propio ADN. El error no fue solo de ella. Los hisopos, aunque estaban esterilizados, no eran certificados para la recolección de ADN humano. El proceso de esterilización eliminaba bacterias, hongos y virus, pero no las células humanas. La contaminación con partículas de piel, sudor y saliva había ocurrido en la fábrica. El error estuvo en el proceso de empaquetado y en la confianza ciega de la policía hacia los resultados de las pruebas de ADN. Esta revelación, además de poner en vergüenza a la medicina forense de 3 países diferentes, dejó sin evidencias fuertes a más de 40 crímenes reales cuya única hipótesis era una asesina en serie que no existía. La contaminación de las pruebas hizo que decenas de criminales siguieran libres e impunes. El portavoz de la policía alemana, que había liderado una de las persecuciones más largas y desconcertantes de la historia criminal, tuvo que hacer una conferencia de prensa anunciando la verdad y lo calificó como una historia vergonzosa. La búsqueda del fantasma había durado 16 años, ocupado en total más de 20.000 horas de trabajo y costado más de 25 millones de euros. Y lo más desgarrador fue que muchas investigaciones volvieron a foja cero e incluso tuvieron que liberar a sospechosos que habían sido incriminados por las pruebas deficientes que llevaron a su arresto.
El fracaso de la investigación del fantasma marcó un antes y un después en la ciencia forense. En 2016, la Organización Internacional de Normalización publicó la norma ISO 18385, donde establecen los requisitos estrictos para la producción de materiales de recolección de pruebas, garantizando que estén libres de contaminación de ADN humano. Y además, para evitar más fantasmas, ahora una de las prácticas de control de calidad es el uso de un hisopo de control o hisopo blanco. Este hisopo lo toman del mismo lote de los que usan para recolectar las muestras y lo analizan en paralelo. Si detectan la presencia de material genético en el hisopo blanco, todo el lote se descarta de inmediato, previniendo la contaminación cruzada antes de que las muestras sean procesadas. Y además, la comunidad forense redefinió la palabra estéril. En un contexto médico, estéril significa libre de microorganismos, pero en la ciencia forense ahora significa libre de ADN humano. El caso de la mujer sin rostro demostró el peligro de basar una investigación en una sola evidencia sin considerar el cuadro completo. Los investigadores de Heilbronn pasaron por alto un principio fundamental de la ciencia forense. La misma evidencia que debió haber levantado sospechas como la falta de un patrón de comportamiento o la omnipresencia de la criminal fue opacada por una única prueba. La historia del fantasma de Heilbronn es un recordatorio de que la confianza ciega en la tecnología es un peligro, de que el verdadero avance científico solo puede ir de la mano del pensamiento crítico del ser humano, y de que no hay peor crimen que la ignorancia. Este caso nos demostró que a veces el monstruo que buscas ni siquiera existe, pero ¿qué pasa cuando un asesino en serie aparece sonriendo en un reality show en televisión nacional? Y las cámaras, en vez de exponerlo, lo vuelven mucho más popular y peligroso, como pasó con Rodney Alcalá, el asesino del juego de las citas. Eso te cuento en este video.